Bueno, ya hay muchos comentarios de nuestros televidentes, pero nosotras todavía no hemos terminado y esta es una entrevista central que le hemos dedicado al ministro de la Presidencia, pero también director del Gabinete Eléctrico, eso hay que decirlo, del sector eléctrico y también presidente de la Comisión Liquidadora de Órganos del Estado, que ahí están muchas, la OISOE, FOMPER, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de esa crisis que hizo, quizás la primera importante, que hizo que el presidente saliera intempestivamente, porque no se le estaba esperando, incluso mucha parte de la prensa quedó sin saber, sin estar presente, porque fue muy rápido, a dar una rueda de prensa y a aclararle a la población, tranquilos, tranquilos, lo de los impuestos no va a ser una cosa impuesta, va a ser debatida, van a ser transitorios, nos lo han recomendado organismos internacionales que lo han aplicado en otros países. Vamos a hablar de eso, porque ya dijimos anteriormente, sabemos que estamos en el suelo en todos los sentidos y que hay muchos compromisos con salud, con educación, con la policía, con la institucionalidad, muchos recursos. De hecho, doña Miriam hoy se quejaba, la procuradora, de que la asignación para el Ministerio Público, para la Procuraduría era muy bajita. Entonces, ¿cómo se podía perseguir la corrupción con poco dinero? ¿Por qué se metió ese grupo de impuestos? ¿Cuán importante es esos incluso nuevos impuestos, impuestos al gas licuado de petróleo, impuestos a las ganancias de las empresas de farmacias, supermercados, impuestos a lo que gastamos en dólares, a las compras en internet o al Netflix o a todas esas cosas, y el gravar el 13º impuesto, el 13º salario, que fue quizás lo que más dolió a la población? ¿Por qué se metió esto cuando todavía no se está hablando de una reforma tributaria? Y tú mismo lo has dicho, que falta mucho para eso. Bien, mira, vamos por las promesas de campaña, que dijiste que hay una serie de compromisos y eso. Fíjate lo que está pasando en la realidad. A pesar de las limitaciones, nosotros hemos venido cumpliendo con nuestro compromiso de campaña. El caso de la salud. Salud universal, María Cela. Nadie ha valorado en su justa dimensión que 2 millones de dominicanos que estaban fuera del servicio de salud van a tener acceso a salud. No la salud que uno pretende darle, pero la posible. Porque ahora, en esta primera etapa del plan, lo que lo estamos es universalizando en el servicio básico de salud. Pero después que esté universal y la economía no lo permita, las recaudaciones del Estado lo permitan, o los ahorros que estamos logrando en la gestión del Estado no lo permitan, vamos a ir mejorando el servicio. Señores, eso tiene un impacto en la sociedad que hay que valorarlo. Un compromiso de campaña que a pesar de la escasez se está cumpliendo. También prometimos doblar la asistencia social básica. ¿Se recuerdan de la famosa tarjeta La Doble? Sí. A partir de enero se va a implementar a pesar de la caída en las recaudaciones. Pero también habíamos hablado de un gran esfuerzo para mejorar la seguridad ciudadana, entre lo que estaba aumentarle el salario a la policía, llevando el salario mínimo a $500 mensuales. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer a partir de enero, lo de los $500, pero los policías recibirán un aumento importante en enero y sistemáticamente iremos buscando el objetivo de $500 como salario mínimo en la policía. Eso es solamente una de las acciones que se van a hacer para mejorar la seguridad ciudadana, pero que es importante porque todos sabemos que los policías reciben un salario que realmente no es digno. Todas esas son cosas que fueron nuestras promesas fundamentales de campaña y que las estamos ejecutando a pesar de las limitaciones.
pero también hablamos de un desarrollo territorial equilibrado. ¿Qué es lo que queríamos decir con eso? Que el desarrollo llegue a ciudades y a áreas geográficas del país que lamentablemente han estado marginados. Por eso el presidente, su primer gran proyecto lo anunció en Pedernales. También anunció otro gran proyecto en el norte de la isla, en Manzanillo. Entonces, yo creo que en 45 días hemos ido cumpliendo nuestro compromiso de campaña. Otra inquietud que... Pero la pregunta es, sí, esos son proyectos, sobre todo Pedernales y Montecristi, que necesitan de la alianza público-privada, de la inversión extranjera o de la inversión privada dominicana, además de la gubernamental. Pero yo me refiero, para lograr conseguir los fondos para cumplir esas promesas de campaña que son prioritarias en un momento de pandemia como este, porque lo sabemos, no hay otras fuentes de donde jalar, vamos a decirlo en buen dominicano, que no sea el bolsillo de la poca gente que todavía está trabajando. Sabemos que hay 1.300.000 personas que están desempleadas, muchos del sector informal que no tienen de dónde conseguir, pero muchos del sector formal que han perdido sus ingresos, y aquellos que todavía los conservan los tienen a mínimos o en programas FASES o en PATI o son los pymes, son las pymes. Entonces no es un momento para sacar de la población, sabiendo que el tren gubernamental es un tren pesado, que carga pesado, con demasiados salarios, con altos salarios en ministerios, que tenemos fortunas ilícitas que se están investigando, que tenemos también exenciones millonarias al empresariado, que también se puede jalar de ahí, de los que más tienen. En un momento como este, es de ahí de donde hay que jalar. Por eso te preguntaba, ¿por qué meter esos impuestos? Óyeme, si tú analizas lo que sometimos como anteproyecto de ley al Congreso, tú vas a notar que la mayoría de los ingresos provienen de penalizar a las personas más pudientes. Ahí que afectan a la clase media y particularmente a la clase media alta, tenemos las siguientes figuras impositivas. Primero, el salario número 13 no grava al 80% de los asalariados, porque el 80% de los asalariados gana un salario que no tributa, porque no llega al mínimo, al salario mínimo gravado. O sea que estaríamos hablando que alrededor del 10 o el 15% de los asalariados serían los únicos que van a pagar impuestos en su salario número 13. Clase media. Lo que gana más de 35.000 pesos. Exacto. 35.000 pesos. ¿Eso es clase media? Alta. No, eso es clase media. Bueno, clase media. El otro tema son las compras en dólares. ¿Quiénes usan tarjeta de crédito para pagar dólares? Clase media. Clase media. También. Sí. Pero son figuras que no van a impactar mucho. Y que es bueno que ustedes sepan, señores, que hay espacio para revisarlo. Y hay que esperar que el presidente hable en los próximos días, como lo anunció, que hablará el jueves, para que ustedes vean lo que se está haciendo para mejorar algunas de nuestras propuestas. Sobre esos mismos dos impuestos que usted acaba de mencionar, con el tema del salario 13, hoy decían las centrales sindicales que para eso se necesitaría modificar el código laboral porque está establecido en el código. Se están planteando también modificar el código laboral. Y sobre el impuesto a las compras, al consumo con tarjetas en monedas extranjeras, no ha quedado claro todavía cuál es el alcance de esto. ¿Son los servicios por suscripción como Netflix como Amazon, Spotify, Amazon? ¿O qué es lo que se va a grabar con ese 3%? Esos servicios que usted mencionó estarían grabados con un 20%. Con un 20%. Todos 10 o 12 dólares por Netflix, pagaríamos $2 más mensualmente por ese servicio. Pero
todo eso, vuelvo y les Y las reitero, compras por debajo de los $200, perdón, que mucha gente compra por internet en la clase media, es porque... Le sale más barato que porque aquí. le sale más barato. Sí, Si aquí tuviésemos esas mercancías a igual o menor precio, la gente la compraría aquí. Entonces, es eso una no está economía. grabado. Eso no está grabado, María Cela. Ok. Está grabado, si paga con la tarjeta de crédito, estaría grabado con un 5%. Ah, bueno. Pero, vuelvo y les reitero, tenemos 3 meses para discutir todo eso. Ok. ¿Y el para- código? ¿El código laboral? Y créanme que gran parte del tiempo lo estamos dedicando a buscar fuentes alternas para que el presidente pueda, en el espacio de discusión que va a haber, flexibilizar si tiene que flexibilizar. Porque la gente tiene que acostumbrarse a que tenemos un presidente abierto, participativo. Yo me sorprendo Nos cuando encanta. nosotros entramos en contacto con la prensa, que le dice, pregúntenme, Sí, díganme lo que sí, ustedes sí. decirme. Nos Por consta. eso Nos consta y nos que gusta. presionó tan rápido, porque ese es su estilo. No es que estaba presionado ni nada de eso. Él habla con muchísima frecuencia, se ha juntado con todos los sectores y la gente se sorprende. Sí. La gente se sorprende cuando le dice, pregúntenme, díganme Ok. lo que ustedes quieran. Pausa. Ese es el estilo del presidente nuestro de hoy en día. Y así está ejerciendo su poder. Y por eso vamos a ir al Congreso a discutirlo, vamos a ir al CES y vamos a ir a todos los programas de televisión y vamos a ir a todos los sectores. Las exenciones, No las exenciones a las la empresas sociedad millonarias, dominicana. las exenciones a las empresas millonarias es algo que también se puede jalar de ahí porque no la necesitan en este momento y fue algo que se hizo para favorecer en un momento determinado y que podría también resultar en beneficio para la economía. Y tú querías preguntar algo. Yo tengo una preguntita y que me va a responder luego de la pausa porque tenemos que irnos a la pausa. Pero otra de las promesas de campaña de Abinader, que lo dijo en su discurso en la toma de posesión, fue que el que malversó dinero público va a tener que devolverlo. Ayer se anunció la finalización de los contratos de Odebrecht, pero hoy doña Miriam, como decía María Cela, se quejó del poco presupuesto que le habían otorgado a la Procuraduría General. Entonces me preocupa que esa finalización de esos contratos sea un velo para la impunidad. Y esto es una forma de recuperar también, de recuperarnos de ese déficit que tenemos ahora mismo por la pandemia. Entonces, quiero que me responda a eso luego de la pausa. Bueno, Quédense ahí, Lisandro. por favor. El pueblo dice, si cogen todo lo que se han robado y nos lo devuelven, no nos tienen que subir impuestos. Nada. Hacemos una pausa, cuando regresemos seguimos con Lisandro Macarrulla para concluir. El ministro de la Presidencia, a quien agradecemos su tiempo esta noche.